Hola experts, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos, o POO, es un paradigma de programación, es decir, un modelo o estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables, de planos de código, clases, para crear instancias individuales de objetos. A lo largo de la historia han ido apareciendo diferentes paradigmas de programación. Lenguajes secuenciales como COBOL o procedimentales como BASIC o C se centraban más en la lógica que en los datos. Otros más modernos como Java, C# y Python utilizan paradigmas para definir los programas, siendo la programación orientada a objetos la más popular. Con el paradigma de programación orientada a objetos, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en objetos, lo que constituye la base de este paradigma. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes, ya que en vez de pensar en funciones, pensamos en las relaciones o interacciones de los diferentes componentes del sistema. Un programador diseña un programa de software organizando piezas de información y comportamientos relacionados con una plantilla llamada clase. Luego se crean objetos individuales a partir de la plantilla de clase. Todo el programa de software se ejecuta haciendo que varios objetos interactúen entre sí para crear un programa más grande. ¿Qué vas a ver en esta entrada? ¿Por qué programación orientada a objetos? Clases, objetos, instancias. 4 principios de programación orientada a objetos. Beneficios de programación orientada a objetos. Conclusión. Empezamos. ¿Por qué programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos permite que el objeto sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores. DRY, Don't Repeat Yourself, para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además, evita el acceso no deseado a los datos o la exposición de código propietario mediante la encapsulación y la abstracción, de la que hablaremos en detalle más adelante. Clases, objetos e instancias. ¿Cómo se crean los programas orientados a objetos? Resumiendo mucho, consistiría en hacer clases y crear objetos a partir de estas clases. Las clases forman el modelo a partir del que se estructuran los datos y los comportamientos. El primer y más importante concepto de la programación orientada a objetos es la distinción entre clase y objeto. Una clase es una plantilla, define de manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar a animales puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre o edad, que normalmente son propiedades, y una serie de comportamientos que estos pueden tener para caminar, como caminar o comer, y que a su vez se implementan como métodos de la clase funciones. Un ejemplo sencillo de un objeto, como decíamos antes, podría ser un animal. Un animal tiene una edad, por lo que creamos un nuevo atributo de edad. Y además puede envejecer, por lo que definimos un nuevo método, datos y lógica. Esto es lo que se define en muchos programas como definición de una clase, que es la definición global y genérica de muchos objetos. Entonces, animal, clase, objetos, atributos, métodos. Entonces, los objetos, gato, perro, son los que se instancian. Pancho, 4 años, tiene atributos, nombre y edad. Paco, 3 años, el gato. Métodos, comer, caminar. Con la clase, es decir, los atributos
Esos son los valores de atributos. Pero los atributos son nombre y edad. Así se llaman los atributos. Esos son los valores. Paco es el valor, 3 años es el valor. Pancho es el valor, 4 años es el valor. Con las clases se pueden crear instancias de un objeto, cada uno de ellos con sus atributos definidos de forma independiente. Con esto podríamos crear un gato llamado Paco, con 3 años de edad, otro animal de tipo perro y llamado Pancho, con una edad de 4 años. Los dos están definidos por la clase animal, porque son dos instancias distintas. Por lo tanto, llamar a un método puede tener resultados diferentes. Los dos comparten una lógica, pero cada uno tiene un estado de forma independiente. Todo esto, junto con los principios que vamos a ver a continuación, son herramientas que nos pueden ayudar a escribir un código mejor, más limpio y reutilizable. 4 principios de la programación orientada a objetos. Encapsulación. La encapsulación contiene toda la información importante de un objeto dentro del mismo y solo expone la información seleccionada al mundo exterior. Esta propiedad permite asegurar que la información de un objeto esté oculta para el mundo exterior, agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso privado y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público. En la encapsulación de cada objeto es responsable de su propia información y de su propio estado. La única forma en la que éste se puede modificar es mediante los propios métodos del objeto. Por lo tanto, los atributos internos del objeto deberían ser inaccesibles desde fuera, pudiéndose modificar solo llamando a las funciones correspondientes. Con esto conseguimos mantener el estado a salvo de usos indebidos o que puedan resultar inesperados. Usamos un ejemplo de coche, un coche para explicar la encapsulación. El coche comparte información pública a través de las luces de freno o intermitentes para indicar los giros, interfaz pública. Por el contrario, tenemos la interfaz interna, que sería el mecanismo propulsor del coche, que está oculto bajo el capó. Cuando se conduce un automóvil es necesario indicar a otros conductores sus movimientos, pero no exponer datos privados sobre el tipo de carburante o la temperatura del motor, ya que son muchos datos, lo que confundiría al resto de los conductores. La abstracción es cuando un usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados de un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto complejo. Es decir, se interactúa con los atributos, pero mediante métodos. Esa es la encapsulación. Entonces no vas a acceder directamente al atributo, sino que mediante un método accedes al atributo. En la programación de estos objetos, los programas suelen ser muy grandes. Los objetos se comunican entre sí. Se comunican mucho entre sí. El concepto de abstracción facilita el mantenimiento de un código de gran tamaño, por lo que a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Así, la abstracción se basa en usar cosas simples para representar la complejidad. Los objetos y las clases representan código subyacente, ocultando los detalles complejos al usuario. Por consiguiente, supone una extensión de la encapsulación. Siguiendo con el objeto del coche, no es necesario que conozca todos los detalles de cómo funciona el motor para poder conducirlo. La herencia define relaciones jerárquicas entre clases, de forma que atributos y métodos comunes puedan ser reutilizados. Las clases principales extienden atributos y comportamientos de las clases secundarias. A través de la definición de una clase de los atributos y comportamientos básicos, se pueden crear clases secundarias, ampliando así la funcionalidad de la clase principal y agregando atributos y comportamientos adicionales. Volviendo al ejemplo de los animales, se puede usar una sola clase de animal y agregar un atributo de tipo animal
para que se especifique el tipo de animal. Los diferentes tipos de animales necesitarán diferentes métodos. Por ejemplo, las aves deben poder poner huevos y los peces nadan. Incluso cuando los animales tienen un método en común, como moverse, la implementación no necesitaría muchas declaraciones. Sí, para garantizar el comportamiento de movimiento correcto. Por ejemplo, las ranas saltan mientras que las serpientes se deslizan. El principio de herencia nos permite solucionar este problema. El polimorfismo. El polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras. Es la capacidad de presentar la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. Al utilizar la herencia, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos. Los comportamientos secundarios específicos del polimorfismo permite, es decir, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos con comportamientos principales específicos. El polimorfismo permite que el mismo método ejecute diferentes comportamientos de dos formas, anulando el método y sobrecarga de método. Alrededor de estos principios de la programación orientada a objetos se construyen muchas cosas. Por ejemplo, los principios SOLID o los patrones de diseño, que son recetas que aplican a problemas recurrentes que se han encontrado y se repiten en varios proyectos. Beneficia de la programación orientada a objetos: reutilización del código, convierte cosas complejas en estructuras simples reproducibles, evita la duplicación de código, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. Al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares del código, protege la información a través de la encapsulación, ya que solo se puede acceder a los datos del objeto a través de propiedades o métodos privados. La abstracción nos permite construir sistemas más complejos y de una forma más sencilla y organizada. Conclusión: la programación orientada a objetos es actualmente el paradigma que más se utiliza para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Son muchas sus ventajas, principalmente cuando necesitas resolver desafíos de programación complejos. Permite una mejor estructura de datos y reutilización del código, lo que facilita el ahorro de tiempo a largo plazo. Eso sí, para ello se requiere pensar bien la estructura del programa, planificar el comienzo de la codificación, así como analizar los requisitos en clases simples y reutilizables que se pueden usar para diseñar instancias de objetos. Conocer la programación orientada a objetos es algo básico para cualquier programador que se esté iniciando en el mundo del desarrollo de software. Una buena opción para ponerla en práctica puede ser a través de estos 10 proyectos para crecer como programador. ¿Quieres aplicar información sobre programación orientada a objetos? ¿Quieres ampliar información sobre programación orientada a objetos? Y sigue este canal de YouTube. Entonces, la programación orientada a objetos es para representar el mundo real con objetos, con métodos, atributos, funciones, que son los métodos, y las clases. Muchos lenguajes de programación, como vimos: Java, C#, Python, PHP. La mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel son los que están más cercanos al lenguaje humano. Usan programación orientada a objetos. SQL no usa programación orientada a objetos, pero Python sí, que es muy de alto nivel. Así que denle like, comenten y suscríbanse. Sigan estudiando programación. Nos vemos, experts.